cultura, con el deporte, con el bienestar. Nosotros, para los invitados, la Fundación Universitaria Compensar hace parte del conglomerado Compensar. Es una caja en la cual se crea para proteger la familia y generar servicios de bienestar. Entonces, es relevante para nosotros generar todos estos espacios de bienestar. Entonces, hoy están los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y la Educación, principalmente. Están de programas de comunicación social. ¿Quiénes son de comunicación social? Bueno. Están de la licenciatura en educación infantil. Muy altos. Diseño visual. Los de atrás, míranos. Se hicieron todos atrás. Bueno, ese es el grupo que hoy nos acompaña en esta mañana. Bueno, los estudiantes del programa de bilingüismo. Ahí está el grupito. Y los de lenguas, o no, lenguas no. Listo. Sí. Bueno, hay uno, pero está el programa de lenguas esta mañana. Pues, este es el grupo que nos va a acompañar, ¿verdad? Un reconocimiento muy especial a Diana Bernal Triviño. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes. Ella es gestora de este espacio y convocó a los invitados especiales, invitó a la Fundación Universitaria Compensar que hoy estuviéramos haciendo esta actividad en el marco de la Feria del Libro de Colombia, la FILPO. Entonces, muchísimas gracias, ¿verdad?, por promover la cultura y bueno, y por tenerlos en este espacio. Ya les voy a contar un poco más sobre el espacio. También está con nosotras Débora Dante, poeta y gestora cultural colombiana. Está Ala Cristian Morales Silva Santisteban, de Perú. Gerente general del consorcio RED. Y bueno, para los que somos de la época de los 80s, es muy especial. Para nosotros está con nosotros Esteban Valdés Julián, es artista y educador mexicano. Bienvenido. Porque es el hijo de Ramón Valdés. No sé si alguno de ustedes ha visto El Chavo, creo que sí, porque ahora incluso está en cómics. ¿Sí lo han visto? Sí. Bueno, imagínense tener acá al hijo de este gran comediante que a más de uno, pues obviamente, en mi edad, todos los sábados y todos los domingos, cuando existía todas estas plataformas, uno sí sabía a qué horas era El Chavo y ahí estaba súper conectado. Bienvenidos, qué rico tenerte acá. Aplausos. Bueno, ya para cerrar estas palabras y contarle a los invitados, pues estamos estrenando este edificio maravilloso. Es el Campus Avenida 68. Es el nuevo campus de la Fundación Universitaria Compensar. Complementa donde estábamos, digamos, también haciendo formación, que es la sede de Teusaquillo, y tenemos más del 50% de nuestros estudiantes están en programas virtuales. Hoy tenemos 10.700 estudiantes, estamos creciendo y pues generando esta nueva infraestructura que es muy importante para la institución. Nos hacía falta tener unos nuevos espacios de aprendizaje y este campus, pues más que un espacio para la formación, también es una invitación total a generar ideas, creatividad e innovación. Busca ser un gran centro de innovación para Bogotá, muy abierto para trabajar con otras universidades, con la empresa. Uno de los sellos más importantes que tenemos como universidad es que trabajamos con las empresas para que la empleabilidad, que estos estudiantes salgan con todas estas competencias que está generando, necesita el sector productivo y también pues todas estas herramientas para todo el proyecto de vida. Entonces estamos estrenando este auditorio, lo utilizamos por primera vez hace 15 días, entonces está
Perfecto, huele a nuevo, estamos muy contentos y están muy invitados a hacer muchas actividades acá. Y para cerrar, la próxima semana tenemos la Semana de la Innovación y el Emprendimiento, la famosa CIES, que organizamos desde la Vicerrectoría Académica. Muy invitados estudiantes, 7, 8 y 9, miércoles, jueves y viernes. Desde las 8 de la mañana el miércoles vamos a estar en la apertura, en la sala magistral, en el tercer piso. Y bien, en todas las actividades de los workshops, los pop-up labs, que es utilizar los laboratorios especiales para generar procesos de innovación, y también pues aprovechando que hoy estamos en esta conversación literaria, invitarlos a que en la CIE vamos a tener varias actividades también culturales. Vamos a tener un escritor en la Maloca queda en el piso 9, ahí vamos a tener todas las actividades, va a estar un escritor también en conversación con la facultad, también la decana María Ligia, para generar este espacio también literario. Va a haber música, un DJ, tenemos actividades para el miércoles y el viernes y unos cuenteros, o sea que el sitio de reunión para las actividades culturales de la CIE va a estar en la Maloca, piso 9. Entonces, pues bueno, muy bienvenidos a este conversatorio literario. Muchísimas gracias a Andrea Romero, directora del programa de la licenciatura en educación infantil, y a Yair, que es el líder del CRAE, que es más allá de una biblioteca, sino es nuestro gran centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, por organizar este espacio. Entonces los dejo aquí con el resto de la gente. Gracias. Bueno, y en ese orden de la idea de escuchar a cada uno de nuestros invitados, ellos van a contarnos su trayectoria, el libro que están lanzando en este momento, y para comenzar vamos con Alan, quien nos va a contar un poco sobre su historia y quien nos viene a presentar. Bienvenido. Hola, ante todo, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Fundación Compensar que nos brinda estos espacios para poder presentarnos y hacer estas actividades. Muchísimas gracias a quienes representan acá a la Fundación, a la invitación por parte de nuestra embajadora Diana Bernal, que también nos ha estado invitando aquí en Colombia. Es un placer estar aquí realmente en la ciudad de Bogotá. Y bueno, vengo aquí a hablar un poco sobre la trayectoria, especialmente desde mi parte, y del trabajo que estoy realizando especialmente. Mi nombre es Alan Morales Silva Santisteban, yo soy de Lima, Perú, y represento especialmente a la Confederación Internacional del Libro. La Confederación Internacional del Libro es una organización que se ha dedicado a aperturar especialmente actividades en pro a la lectura y el arte. Especialmente nos dedicamos a hacer ferias virtuales de libro. Si ustedes pueden ver en nuestras redes sociales, especialmente en el Facebook, tenemos actividades en las cuales se llaman así, lo buscan, Feria Virtual del Libro, y hemos realizado especialmente eventos aquí en el país, especialmente en Colombia. Pueden revisar en nuestra página Feria Virtual del Libro Colombia. Esta organización, de la cual presido con mi socio también peruano César Salvatierra, nos ha ampliado realmente a tener diversos artistas y escritores, especialmente a nivel internacional. Y dentro de ello, pues tuvimos la oportunidad también de dar apertura, sobre todo a diferentes escritores, muchos reconocidos, como Federico Mocchia, no sé si han escuchado de él, me imagino que sí, a quienes leen realmente sus libros. Hemos tenido la presencia de María Antonieta de las Nieves, de La Chilindrina, quienes la conocen también. Y bueno, entre otros, también hemos tenido la oportunidad de tener a Esteban Valdés, a quien tengo el honor también de representarlo y de ser su manager, y del cual estamos aquí trabajando a nivel internacional para la presentación de su libro, que pronto ya va a hablar de él, que se llama Con permisito, dijo Monchito.
Esta organización de la cual estamos trabajando, de la cual también tenemos en la mano a Diana Bernal, que es embajadora cultural, tiene diversas organizaciones internacionales en alianzas a nivel mundial, en la cual estamos acá ligados como 40.000 escritores, ¿no? Y que realizamos ferias virtuales en diferentes países del mundo. Hoy justamente hemos inaugurado hace un par de horas una feria virtual exclusivamente para niños, a las cuales también los invito a que ustedes también puedan compartir sobre todo y incitar especialmente a sus hermanos, sobrinos, de repente primos, ¿por qué no?, menores, para que puedan tener el gusto especialmente de la lectura y del arte. Esta feria se llama Virtual Book Fair Kids, también lo pueden encontrar en las redes sociales, y de la que apertura especialmente a los niños a que sean ellos los expositores de todos los países, porque están participando de varios países del mundo, para que ellos inspiren a otros jóvenes y niños al gusto de la escritura, del arte, de la lectura. En mi caso, bueno, no soy escritor, me dedico realmente a promover como gestor cultural diferentes actividades, ¿no?, en pro de la lectura, como les digo, y del arte, y sí estoy un poquito más ligado también con el tema de música, ¿no?, especialmente como crítico musical, como especialista sobre todo en géneros musicales, y siempre estando en disposición sobre todo para el apoyo para las nuevas fusiones y géneros musicales, ¿no? A quienes gusten realmente del arte, de la música especialmente, pues nos dedicamos sí en un proyecto inglés en las cuales nos dedicamos a estudiar, ¿no?, sobre todo las fusiones nuevas, los nuevos géneros que hay en el mundo, ¿no?, y ponerlos en una plataforma especialmente para que puedan cada uno diferenciar las diferentes músicas, géneros, ¿no?, la historia especialmente de cada región. Mi pasión especialmente es el fomento del arte, la lectura, de las cuales es muy importante sobre todo para dejar estos legados, ¿no?, hacia ustedes que son los más jóvenes, para que continúen realmente apoyando estas actividades literarias, apoyando estas actividades artísticas, promover especialmente siempre la lectura y continuar este legado para que ustedes lo continúen, sobre todo para futuras generaciones, ¿no? Se aprovecha muchísimo las plataformas digitales, trabajamos mucho en ello, y lo que queremos es que esto siga y siga y siga adelante, ¿no? Quienes realmente gustan del arte, quienes realmente gustan de la literatura, quienes realmente gustan de escribir, o quizás también de leer, ¿por qué no?, porque es muy importante siempre la lectura, vamos siempre por las herramientas de utilizar estas plataformas digitales para llegar al futuro. Yo me imagino que acá cada uno de ustedes, cuando realizan realmente sus actividades, sus tareas, se dedica mucho a investigar, y actualmente pues tenemos también a la mano lo que es la inteligencia artificial. Dígame si alguno de ustedes ha utilizado estas herramientas de la inteligencia artificial, sobre todo para poder fomentar. Sí, por ahí veo algunos que dicen que sí. Sí, eso, sí. A ver, que levanten la mano, a ver. Todos, casi todos, de verdad, casi todos. Bueno, es que es muy importante, ¿no? Pero sobre todo, encontrar o utilizar esta herramienta para la buena pro, ¿no? No para copiar la tarea, porque no creo que sea necesario para copiar la tarea, pero sí para utilizarla sobre todo para el apoyo como herramienta para poder, por ejemplo, lanzar un libro, o por ejemplo, crear, ¿no?, una canción, una música, ¿no?, a quienes les gusta. Yo también en mis tiempos como joven era DJ, no les voy a negar, me gusta muchísimo este tema de la música, y siempre he trabajado sobre todo en plataformas radiales
con artistas, ¿no? Promoviendo sobre todo artistas de diferentes partes del mundo para poderlas introducir en mi país, que es el Perú. He trabajado por muchos años con ello, sobre todo dando siempre diferencias, ¿no? En lo que muestran las radios locales para poder brindar otros artistas que están de moda de repente en distintos países y poderlos introducir en mi país y poder dar esta diferencia, ¿no? Y a partir de ahí empezó realmente esta conexión de poder promover artistas primero, ¿no? Esto sin darme cuenta, realmente haciendo entrevistas y todo, pues se amplió este horizonte cuando ya llegó realmente la organización que tengo, que es la Confederación Internacional del Libro, y esta gama de promover artistas se pasó realmente a promover también a autores, que me dio la oportunidad para poder conocer a muchos autores, escritores, artistas a nivel internacional. ¿Qué les digo con todo esto? Realmente que siempre apoyemos realmente a los escritores reconocidos, siempre darles el valor de su trabajo. A los escritores nuevos siempre alentarlos para poder realmente que ellos continúen ese legado. Nosotros hemos aperturado estas plataformas digitales justamente para apoyar siempre a los nuevos, pero siempre también con el legado de continuar y que ellos siempre mejoren y tengan estas oportunidades. Actualmente, también como ferias virtuales del libro, que ya sí estamos impuestos a nivel internacional y en cada país, en América, en casi todos los países, en Europa, hemos hecho ferias virtuales en África, hemos hecho ferias virtuales en Australia y también en Asia, en algunos países. Lo que queremos es que estas plataformas virtuales también vayan también a ser ferias presenciales. Y se está logrando, ya lo hemos realizado también como ferias híbridas en Perú, lo hemos realizado también en Ecuador, vamos a tener una feria en junio en Ecuador, y también ya estamos introduciendo sobre todo aquí en Colombia para realizar también ferias híbridas. Yo les acompaño a que siempre nos sigan, a que siempre aprovechen sobre todo en disfrutar sobre todo de las actividades. Lo digo disfrutar porque van a haber muchas personas de diferentes países que, por ejemplo, cuando hagamos una actividad en Colombia, van a hablar especialmente de su país, van a hablar especialmente de Colombia, y es muy bonito cuando ustedes vean, por ejemplo, un grupo cultural, supongamos de la India, de las cuales tenemos conexiones, empiecen a hablar en hindi sobre, por ejemplo, sobre Gabriel García Márquez, o sobre la coyuntura, por ejemplo, colombiana, ¿no?, que está pasando en el momento, ¿no? Y se van a sorprender, porque todas las organizaciones culturales que están en alianza con nosotros se dedican a investigar, se dedican a estudiar, ¿no?, para poder enseñar especialmente en sus idiomas, no solamente para que ustedes se sorprendan y lo vean, sino también para enseñar especialmente a gente de sus países, cuando hablen en francés, cuando hablen en inglés, cuando hablen en hindú, cuando hablen en árabe, etc., ¿no? Entonces, esto ha hecho a que nosotros aprovechemos las plataformas digitales para ampliarla y para diversificar especialmente toda esta labor, ¿no?, de las cuales debemos de compartir el arte, la literatura en general y la cultura especialmente en general. Bueno, los acompaño realmente para que ustedes sí aprovechen especialmente las plataformas digitales de esa forma y sigamos realmente fomentando esto, la buena pro y las buenas actividades, especialmente en utilizar estas herramientas, ya sea las redes, ya sea la inteligencia artificial, para la buena pro del arte, la cultura y la literatura. Les agradezco de verdad, al menos este ha sido un pequeño espacio para poder hablar un poquito del trabajo, la trayectoria que realizo. Y bueno, si hay alguna pregunta, yo estoy dispuesto aquí a responderla. Muchas gracias.
vamos a tener un conversatorio donde vamos a conocer un poquito más amplias opiniones. Muchísimas gracias. Bueno, nuestro siguiente invitado, como lo decía la vicerrectora, digamos que esto es nos trae muchos recuerdos, sobre todo nosotros que crecimos con el Chavo del Ocho. Nos va a contar un poquito también esa historia que tiene y esa remembranza que tiene obviamente de don Ramón. Les presento a Esteban Valdés Julián, artista y educador mexicano. Bienvenido. Muchas gracias. Aquí traigo a mi papá. Déjenme, lo voy a acomodar primero. Yo prefiero quedarme parado. Dicen que me parezco a mi papá, pero no en lo delgado ni en algunas características de él. Pero bueno, un placer estar aquí. Gracias por la invitación que nos han hecho en esta universidad. Increíble ser parte de esta inauguración de este recinto. Y bueno, gracias obviamente a los que me han traído aquí, los que me han hecho la invitación, incluyendo a Alan Morales, que lo conocí hace casi 5 años durante la pandemia, cuando comenzaron precisamente las ferias virtuales del libro, porque no había otra opción. Y ha sido un éxito tremendo. A muchos de ellos los he conocido de manera virtual y hasta hace recientemente les pude dar un abrazo. Y bueno, soy Esteban Valdés, hijo de Ramón Antonio Esteban Gómez Valdés Castillo, así se llamaba realmente mi papá, pero ya lo conocen todos ustedes más como don Ramón, del Chavo del Ocho. Bueno, he sido invitado precisamente para participar en una entrevista en el marco de la Filbo, el día domingo. Espero que puedan acompañarnos también, pero gracias a eso es que también estoy aquí. Y bueno, para mí ha sido un privilegio, un honor, una gran responsabilidad escribir este libro, con permisito de Monchito, que es de hecho, bueno, lo llaman un homenaje, o el que yo, al escribir esta historia, permita que siga vigente, por así decirlo, este personaje, ¿no? Yo sé que aunque no hubiera escrito este libro, que van a encontrarlo, no es por nada, pero maravilloso, porque es una historia increíble, mi papá, con su talento, su legado, imagínense, hace 50 años que comenzó ese programa en la televisión, primero en México, y fue abriendo fronteras al grado que no hay lugar en el mundo donde se hable español, incluyendo Estados Unidos, que hay mucha gente latina, no sepan quién fue don Ramón y no se diga pues el concepto del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, gracias al talento impresionante de Roberto Gómez Bolaños, que fue quien a finales de los años 60 conoce a mi papá en una película, los dos como actores. Roberto, antes de ser actor, fue escritor, y se encontraron en una película, no recuerdo el año exactamente, por si lo quieren buscar después en YouTube. La película se llama La Rebelde, en El Cuerpazo del Delito. Era una trilogía de eventos muy cómicos, y ahí sale mi papá con Roberto, que son parte de una banda de secuestradores, pero que no logran hacer nada, o sea, se hacen amiga de la que supuestamente habían secuestrado. Bueno, es una comedia, es un contexto un poco difícil de tratar, pero el punto al que voy es que en ese contexto se conocieron, y Roberto, poco después de esa película, le dan la oportunidad en televisión. Comenzaba Televisión Independiente de México, le ofrecen 15 minutos para un sketch en un programa que se llamaba Sábados de la Fortuna, e invita a mi papá para participar en ese sketch. No sé cuántos de ustedes lo conozcan, pero se llamaba Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, donde mi papá pues hacía un licenciado que, bueno,
No les voy a contar, mejor lo buscan y ahí lo van a ir viendo. Bueno, el asunto es que ese encuentro de Roberto con mi papá fue lo que le abrió la puerta para que, después de muchos años de haber trabajado en el cine, mi papá en los años 40, por fin tiene esa plataforma donde, una vez que comenzó El Chavo del Ocho en la televisión, fue maravilloso para ellos. Aquí en el libro, una de las primeras fotos de un álbum maravilloso de fotos, es cuando vinieron a principios de los años 70 al Teatro Abierto de la Media Torta, ¿no? Se llama, creo que así. Y ahí van a ver después la imagen, está maravillosa. Y está mi papá ahí con todo, o sea, no sé cuántos miles de personas o cientos que habían ahí. Pero a mí me emocionó el año pasado poder ir a ese teatro y ver el lugar increíble. Dije, qué increíble que mi papá salió por primera vez, la gente estaba ahí aplaudiéndole. Y hacían los sketches del Chavo, del Chapulín, ¿no? Entonces Colombia es parte de la historia de mi familia, de mi papá, y me emociona mucho estar aquí. Como se mencionó, ya parte de mi vida, yo soy un docente también profesional, profesor de inglés hace casi 35, 40 años, tengo 64, y me encanta la docencia. He trabajado en diferentes universidades, en la Universidad La Salle, en México, en diferentes estados. Pero pues sucede que ahora, hablando de las redes sociales que mencionó Alan también, yo no manejaba mis redes sociales, ¿qué les diré?, los últimos 10 años, poco menos. Empecé a manejar redes sociales y empecé a interactuar con la gente, porque mucha gente me pregunta, ¿por qué escribiste este libro? ¿Por qué hasta ahora? Y fue que empecé a interactuar con gente. Ahora llegando aquí, pues los de seguridad nos recibieron muy amables a cualquier lugar que vamos, ¿no? Y les emocionan, jóvenes de ¿qué serán? 24, 25, 18, no hay edad, pero se emocionan, ¿no? De que a veces me dan un abrazo, a mí me dicen, ¡ay, qué increíble, quiero darte un abrazo! Le digo, pero yo no soy Don Ramón, y dicen, pero es lo más cerca que puedo estar de Don Ramón, ¿no? Entonces empiezo a interactuar en las redes sociales. Por cierto, si me quieren seguir, Estevitan Valdés, ¿ok? Estevitan Valdés, con S. Y bueno, me empiezo a dar cuenta del amor y del cariño y la admiración que la gente, desde niños de 8 o 10 años hasta gente ya mayor, casi de mi edad, admiran, quieren y respetan a mi papá. Ya les platicaré más adelante de experiencias muy conmovedoras, porque como decía, 50 años que empezó ese programa, 30 y casi 8 que mi papá murió, y este ser humano que fue Don Ramón, ese personaje, sigue moviendo las entrañas y el corazón y los sentimientos de mucha gente, incluyendo, y ya lo pueden ver en mi Instagram, una experiencia maravillosa que siempre me conmueve a mí, de un niño de 8 años con el espectro autista, que no hablaba. He estudiado un poco ese asunto, ¿no? Que algunos que sí hablan, se expresan, unos que son callados, otros que son más extrovertidos. Bueno, este niño no hablaba y empezó a los 4 años, 5, a ver El Chavo del Ocho. Y tengo un video ahí en Instagram que el niño está muerto de la risa. Y pues ya creció, tiene 8 años, ahora ya como 12, como 10. Pues la mamá muy emocionada me escribe por Instagram y me dice, Don Esteban, es chilena, quiero contarle de Lucas, mire, ha hecho dibujitos de su papá. Ah, bueno, yo diciendo, un niño más que hace dibujitos de mi papá, pero no. Mire, hace muñecos de plastilina, mire, hace lo demás. Bueno, pero ya me explica el asunto de su situación, el espectro autista. Y me dice, mi hijo no hablaba, pero desde que empezó a ver el programa en televisión, algo vio en su papá, y ahí está el niño si lo ven en el video, muerto de la risa. Algo vio en mi papá que le empezó a hablar a Don Ramón. Balbuceaba, decía las pocas cosas. Bueno, el día de hoy, Lucas se llama, habla perfectamente, y la mamá le da el crédito a Don Ramón, ¿no? De que gracias a algo que vio Lucas en mi papá, en Don Ramón, logró salir adelante en ese aspecto, y hoy día creo que todavía está en la primaria, estudia en línea. Pero imagínense cómo mi papá, volvemos al tema que ya murió hace más de 30 años, sigue moviendo las fibras y las emociones inclusive de niños, ¿no? En el libro van a encontrar, quiero aclararles, no la historia de Don Ramón, el del Chavo del Ocho, que ya ustedes conocen.
van a encontrar la historia del ser humano antes de llegar a la fama, antes de ser famoso, antes de llegar a, como dicen, rich and famous, ¿no? Pasamos situaciones muy difíciles, muy tristes, muy conmovedoras, de ver la renta como don Ramón, a veces no tener que comer como don Ramón, a veces llegaba el señor Barriga en la vida real. Y ustedes, a ver, les voy a empezar a hacerles preguntas para ver qué tanto saben de don Ramón. ¿Cuántos meses de renta debía don Ramón? ¿Se acuerdan? 14 meses de renta. Que quiero hacer un paréntesis, por cierto. Uno de mis proyectos, quizás como una fundación, tal vez, no sé, ahí me ayudarán a ver cómo se logra esto. Una fundación para que gente que tiene dificultad, porque aunque busque trabajo como don Ramón, no tiene para pagar la renta, haya maneras de, comprobando su situación económica, etcétera, se le puede ayudar con algún dinero para pagar la renta. ¿Y cómo creen que se va a llevar la fundación? Es un proyecto, ¿no? Nada más. 14 meses de renta se va a llevar. Si se quieren ir inscribiendo, me avisan y ya empezamos a hacer cuentas, ¿no? Pero bueno, entonces yo cuento esta situación de este ser humano, inclusive antes de que él naciera. Yo me fui a la historia en el pasado para ver dónde viene el origen de esta gran familia, ¿no? Que fueron no solo mi papá, su hermano Germán Valdés Tintán, que fue muy conocido en el cine, en la época de oro del cine nacional. Otro de sus hermanos, que fue Manuel el Loco Valdés, que sí estaba medio loco, que por cierto es el papá de Cristian Castro, por si no lo sabían, es mi primo. Pero bueno, feliz de estar aquí para compartir esta historia de este ser humano, y sobre todo la lección más importante que mi papá me dejó y nos dejó a nosotros es ver la vida con sentido del humor. De hecho, en la parte final del libro, la contraportada dice: nunca pierdan el sentido del humor. Y cuando lean el libro y la historia de cómo él cambió muchas circunstancias difíciles y tristes a algo divertido, ¿no? Vuelvo a hacer hincapié, llegaba el abogado o los abogados con la orden de alejamiento, de desalojo, y porque no pagaba la renta, o sea, no tenía para pagar la renta en la vida real. Imagínense nosotros de 6, 7, 8, 9 años, viendo cómo nuestra casa quedaba así de vacía, menos la mesita y el sillón, ¿no? Qué trauma para un niño. ¿Y por qué se están llevando nuestros muebles? ¿Por qué se llevan la moto de mi papá? ¿Por qué nos sacan de aquí? Esas cosas que pueden ser difíciles para un niño asimilar, ahí lo van a leer, cómo mi papá cambiaba eso traumático, entre comillas, algo súper, súper divertido, ¿ok? Lo van a ver ahí. ¿Recuerdan esa película que se llama La vida es bella? ¿Alguna vez la vieron? Anoche. Un caso muy extremo, ¿no? De un padre con su hijo en un campo de concentración. Es terrible. Pero si ya la vieron, recuerdan cómo el padre hizo milagros. Tratando de que el niño ni se diera cuenta de dónde estaba, que todos eran actores, que todo era divertido, y logró eso. Bueno, eso es un caso extremo, pero mi papá de muchas maneras transformó pasajes de nuestra vida difíciles en algo divertido, y ya lo van a ver. Pues bueno, igual si tienen alguna pregunta, me gustaría escucharlos. Pueden levantar su mano sin pena y con gusto podemos responder. Ok, aquí adelante. ¿Hay micrófono? Buenos días. Bueno, sí. Me gustaría saber qué era lo más gracioso que tu papá hacía cuando tú eras pequeño. O sea, cómo te hacía, cómo jugaba contigo, cómo compartían, cómo eran los momentos de padre e hijo con él. Gracias. Parte de eso lo cuento en el libro, pero van a descubrir, bueno, mi papá era muy parecido a don Ramón, y de hecho yo siempre era claro que don Ramón realmente no era un personaje. Mi papá, así como lo ven, con sus jeans y su camiseta, así vestía en la casa en la vida real, ¿no? Fue un padre muy amoroso, muy afectuoso, muy besucón. O sea, no nos decía te quiero, no. Venía y nos abrazaba y nos besaba, nos bañaba de bebés, él nos arropaba, él nos cambiaba el pañal. O sea, aquí hablo yo de mi mamá, me enfoco más en la historia de mi papá,
pero hay una parte al final que digo, es una frase, ¿no?, que se dice muchas veces: detrás de un gran hombre hay no una gran mujer, una excelente mujer, ¿no? Y mi mamá fue así, pero yo me enfoco en eso. Mi mamá fue una mujer maravillosa, hermosa físicamente y también emocional y espiritualmente, pero mi papá era así, muy de cariño, como yo cuento ahí, no teníamos para una cama. Mi papá no tenía para comprarnos una cama, estamos hablando, recuerden, antes de ser famoso, pero él sabía usar un serrucho y un martillo y resistol, y él nos hacía nuestras camas. De niño tú no te das cuenta, pero yo lo digo, o sea, imagínate que, o sea, yo quisiera pensar, ¿qué niño, rico o pobre, tiene el privilegio de dormir en una cama que te hizo tu papá, ¿no? Entonces, ya cuando crecimos, valoramos eso. También lo incluyo mucho en el libro, en cuánto agradece uno ya como adulto, te das cuenta de lo que hicieron. Y sí, era muy, muy amoroso. Obviamente era un hombre como cualquier otro que iba a trabajar 8 o 10 horas y regresaba, pero ese detalle de ese beso, de las buenas noches, él llegaba ya tarde, nosotros escuchábamos, ya estábamos en nuestra cama, 4 niños, 3 niñas y un niño en la misma cama, porque te digo, no había para más, y ya estábamos ahí despiertos, pero nos hacíamos los dormidos. Ay, viene mi papá, y entonces ya nos hacíamos los dormidos. Ya llegaba, nos tapaba bien, metía la cobija para que no se subieran las cucarachas, pero eso todos nos dábamos cuenta, ¿no? Y ya al final nos daba un beso que era, wow, mi papá me besó. Entonces, entre otros detalles, ¿no?, de cómo era mi papá con nosotros como hijos, y pues maravilloso, ¿no? Es lo que más recordamos. Si me dicen, ¿qué es lo que más extrañas de tu papá? Sus besos. Bonito. Buenas, me presento, soy Richard. Yo soy un gran seguidor de el cine y la televisión mexicana, porque ha tenido una gran influencia en el país. Y mi pregunta es que hubo una temporada, si mal no me equivoco, que Ramón Valdés estuvo en Venezuela. ¿Cómo fue ese trayecto, tanto familiar como profesional, para tu papá? Con mucho respeto y admiración. No, muchas gracias. Esa etapa de mi papá, cuando ya viaja y vive en Venezuela, también creo que en Argentina, fue cuando él ya había salido del programa, en 1981, 82, por ahí. Ese tema yo no lo trato en el libro, porque en el libro no habla de don Ramón. Pero en cuanto al historial y la trascendencia de cine y televisión de mi papá, sí recuerdo que Carlos Villagrán creo que ya vivía ahí en Venezuela, y es el que lo invita a ser parte de un programa, como hicieron varios, Federico, Aquequico, el niño de papel, bueno, y están ahí los registros, ¿no?, en los archivos de televisión. Venezuela, no sé si hay alguien aquí de Venezuela, es un país que mi papá amó muchísimo, la música, la comida, la gente, y disfrutó mucho de estar ahí. Mi papá, si algo nos traía de regalo cuando venía de un viaje, eran discos, así se llamaban, ¿no?, los de vinil o acetato, y venga, hijos, y entonces ponía en el tocadiscos así gigante, ¿no?, y ponía la música. Lo hablé también en una entrevista, Los Cuñaos se llama, entre muchos grupos venezolanos, pero no, mi papá amaba, disfrutaba. No sé cuántas veces habrá ido, parte de esa última parte antes de morir, que haya ido a Venezuela, pero feliz, llegaba feliz, nos contaba historias de la gente que había conocido, pues el éxito que llegó a tener y disfrutar, ¿no? Pero sí, Venezuela fue uno de los países, sin hacer menos a otros, que como que se identificó mucho, ¿no?, con la gente, la música y el folclore, y no se diga la gente, ¿no?, en especial. Gracias. ¿Cuántos minutos nos quedan? ¿Alguien más? Sí, una pregunta más. Ah, ok. No sé si le llega el micrófono. Ah, bueno, allá atrás hay. Hola, buenos días. Mi nombre es Jessica y un gusto, un placer conocerte, que estés acá con nosotros. También quería preguntarte, en el tema más personal, que nos digas una de las escenas de tu padre en cualquiera de las películas o adaptaciones que tuvo dentro de Chavo el 8 que tú recuerdes con aprecio. ¿De películas? De películas. Fíjate, la primera película que hizo mi papá en cine en
1949, se llamaba Calabacitas Tiernas, blanco y negro, pero eran películas de ese tiempo buenísimas, ¿no? Él sale de un trabajador de una tintorería, no sé cómo le llaman acá, planchaduría, donde lleva la ropa a lavar y planchar, y él atendía. Pero llega a casa de su supuesto amigo, que se hacía pasar por alguien muy rico, una casa inmensa, gigante, y sale la muchacha que trabajaba ahí, en México le llamamos sirvienta, hoy se usa de otra manera, pues la servidumbre, ¿no? Una mujer muy guapa, Elvira Quintana. Y entonces eran amigos de que se conocían en el barrio, y le dice, oye, enséñame los nuevos pasitos. Mi papá dice, poco sí, ¿por qué no has ido al baile y tal? Vean, esa escena está buenísima también, porque mi papá baila swing, ¿no? Se pone en el disco y empieza a bailar con ella, y un bailarín que si yo no hubiera visto esa escena, no sabría qué bien bailaba mi papá. Entonces, creo que es la mejor escena. Imagínate, su primer película, su debut en cine, y luego llega Tintán, porque es una película de Tintán, ¿no? Su hermano que lo invitó. Mucha gente dice, en esa película tu papá humilló a su hermano, ¿no? Así como dicen, tu papá lo humilló, ¿no? Sí, bailaba mejor que Tintán, ¿no? En esa película. Pero creo que para mí es mi escena favorita de esa primer película, y la última película que hizo mi papá con su hermano también Tintán, en los años, creo que fue 73, El Capitán Mantarraya, que está también en YouTube. Ahí salimos todos nosotros de 7, 8, 9 años, y canta una canción en una hamaca, está en Acapulco, ahí tocando la guitarra, porque mi papá tiene mucho sentimiento para cantar. También esa escena y la canción que canta es muy, muy divertida, ¿no? Pero pues bueno, son los que más recuerdo y los que más creo que aprecio haber visto. ¿Cuántas más? No sé. Adelante. Mi nombre es Sara, mucho gusto, es un honor, estoy realmente muy nerviosa. Yo tengo dos preguntas muy cortas. La primera es, ¿en qué momento, pues por lo que nos contaste que eras pequeño, ¿en qué momento te diste cuenta que tu papá era Don Ramón? O sea, como que, wow, o sea, es Don Ramón, ya no solo para ti, sino para todos. Y la segunda es, ¿tú qué crees que sea como importante para mantener esa chispa, ese lo que tú decías, tomar las cosas, voltearlas para que sean comedia? Muy bien. ¿Me puedes repetir la primera? Ya se me olvidó. No es cierto. Mira, en nuestra pobreza y limitante económica, cuando mi papá ya hacía cine y luego empezaron a pasar algunas películas en televisión, nosotros no teníamos televisión. No teníamos televisión, a ese grado de pobreza. No sé dónde consiguió mi papá una televisión vieja, antigua, de bulbos, o sea, sí, había unos bulbos que no sé si ya no existen esos. Y entonces, por primera vez, para empezar, vimos la televisión en blanco y negro, y para cambiarle el canal teníamos que usar unas pinzas, vamos a ver que vean ahí. Vamos a buscar el canal, no sé si era el 8. Y entonces empezamos ya a ir la televisión, y pues ya, sí, fue increíble ver a mi papá, no desde el principio como Don Ramón, pero ya con el tiempo que empezó a ganar un poco más de dinero, pues ya vimos el programa El Chavo, el Chapulín Colorado, ya a color, ya veíamos que era colorado el Chapulín, no era gris. Y bueno, fue maravilloso, fue increíble, pero como también lo cuento en el libro, crecimos en una familia de artistas. Mi mamá también fue cantante, compositora. Entonces, por un lado mi mamá cantante, por otro lado mi papá actor, su hermano actor, locutores de radio, bueno, la lista no termina. Yo en ese tiempo de niño, ni mis hermanas, nos dábamos cuenta del impacto y de dónde iba a llegar, como tú dijiste, Don Ramón, ¿no? Porque nos acostumbramos, entre comillas, a verlo en televisión. De hecho, hasta la fecha yo disfruto prender la televisión y ver El Chavo del Ocho porque ahí está mi papá, ¿no? Pero fue más recientemente, y hasta ahora yo lo sigo comprobando, quién llegó a ser mi papá. O sea, gracias a mi papá yo estoy enfrente de ustedes hoy, ¿no? Pero ha sido muy hermoso, muy, muy emocionante, increíble, porque jamás se va a repetir un concepto de programa de televisión como el del Chavo del Ocho, tan es así que después de 50 años no caduca y sigue ahí por el tipo de comedia blanca, sin tener que recurrir a malas palabras, doble sentido, etcétera, ¿no? Pero lo disfruto más ahora, como adulto, ver ese ser humano y me muero de la risa,
que de niño. Quizás de niño yo no lo percibí tanto, ¿no? Pero feliz y orgulloso de ser su hijo también. Y ahora sí, repíteme la pregunta, si no ya te quitaron el... Ya recordé. Bueno, volvemos al tema, ¿no? Crecimos en esa situación donde, por darte un ejemplo, ¿no? Papá, mamá, no quiero ir a la escuela porque tengo un agujero en el pie, en el zapato, y los niños se burlan de mí. Hace poco en una escuela en la ciudad donde yo vivo, una secundaria y preparatoria, les digo, a ver, ¿alguien de aquí tiene un hoyo en el zapato? Y vino una chica de secundaria y sí tenía un hoyo en el zapato. Le regalé un libro por atreverse, entre comillas, a ir a la escuela con un agujero en su zapato. Bueno, mi papá de niños, pues nos solucionaba la vida. ¿Cuál hoyo en el zapato? Quítate el zapato. Agarraba un pedazo de cartón, pon tu pie aquí, encima del cartón, y él con un lápiz dibujaba mi pie, ¿no? Luego recortaba el pie, bueno, el dibujo, y metía esa plantilla al zapato. Me dice, a ver, ¿dónde está el agujero, el hueco, el hoyo? No, ya no, vete a la escuela. Entonces, imagínate, esos y otros detalles nos ayudaron a nosotros, porque así de la pobreza llegamos a tener mucho dinero, casas, autos último modelo, pero aún en ese nivel de vida ya después, mi papá siempre nos mantuvo con los pies en la tierra como él fue siempre, y hoy día yo puedo disfrutar de estar en el hotel 5 estrellas o diamantes y disfrutarlo. No está para saberlo ni yo para contarlo, pero yo duermo en hamaca. O sea, donde vaya, yo duermo en una hamaca, no duermo en una cama, porque aprendí a dormir en una hamaca, que es el mejor invento. Entonces, sí, gracias a mi papá y a mi mamá, aprendimos a ver la vida así enfrentar los problemas, así llorar cuando estás triste, así sufrirlo, ¿no? Pero no quedarte ahí, ver una solución o buscar la manera de que si no hay solución para el problema, incluyendo la muerte de un ser querido, que también lo incluyo aquí, tienes herramientas para enfrentarlo y superarlo, ¿no? Entonces sí, son lecciones de vida que están incluidas en el libro, que hasta alguien que no sepa quién fue Don Ramón, lea el libro, va a tener muchas lecciones de vida, la unidad familiar, el perdón, el amor, el afecto, el salir adelante, ¿no? Entonces, pues esa es la larga respuesta a tu pregunta. Creo que ya tenemos que continuar, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Ahí están los libros. Y aquí dejo a don Ramón. Perdón, ¿me dan permiso de hacer una actividad rapidísima? Por eso subí mi celular. Voy a hacer un pequeño video. ¿Ok? Es una prueba. Aquí les hacen prueba sorpresa en sus maestros. Bueno, esa es una prueba sorpresa. Van a completar la frase de don Ramón. Entonces, espérenme, lo voy a poner aquí grabando. Ok, muy bien, estamos aquí con alumnos sobresalientes y excelentes, todos sacan 10, por lo menos 8 en sus materias. Y bueno, les vamos a hacer un examen porque aquí está don Ramón, aquí está el libro, con permisito, dijo Monchito. ¿Están listos? ¿Listas? Van a completar la frase. La venganza nunca es buena. Espera, el aplauso no se grabó. A ver, aplauso a todos. Tienen un descuento del 1% por haberse sabido la frase con el libro. Bueno, gracias, Bueno, continuamos con esta siguiente presentación. Diana Marcela Bernal Triviño es nuestra invitada, quien gracias a ella es que logramos tener estos invitados de la Filbo el día de hoy. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Estoy muy feliz hoy de estar aquí. Ustedes no se imaginan mi corazón lo feliz que está. Me siento muy honrada, muy contenta. Gracias, Yolima, por esa oportunidad tan bella de estar aquí, a sus docentes, directivos, a todas las personas y obviamente ustedes
estos maravillosos estudiantes, porque me han hablado unas maravillas de ustedes. Estoy segura que, mejor dicho, son el orgullo de esta fundación universitaria. ¿Cómo se llama? Compensar. No, pero con ánimo, compensar. Muy bien, un gran saludo y bueno. Soy Diana Marcela Bernal Triviño, nací aquí en Bogotá, Colombia. Soy maestra de vocación. Ya más o menos unos 32 años empecé con esta larga misión de ser maestra. Y durante toda esa trayectoria pues he tenido la posibilidad de conocer tanto lo que es el mundo de los párvulos. No sé si ustedes, los que estudian educación inicial infantil, los pequeños, sí, ustedes, los pequeños, lo que es trabajar con niños de primaria y obviamente bachillerato y adultos. He tenido la bendición de hacer un gran recorrido académico. Como maestra, pues me siento muy orgullosa de lo que soy. Y ustedes como estudiantes, porque pues antes de ser maestra fui estudiante, ¿no? Ustedes como estudiantes nos dejan siempre, siempre esas enseñanzas y aprendizajes. Ustedes no se imaginan, nosotros aprendemos de ustedes. Nosotros impartimos conocimiento, pero ustedes son los que dejan esa huella en nuestro corazón. Y bueno, esa soy yo. Pero aparte de ser esta maestra que desde niña jugaba con las muñecas dictándoles clases, yo los cogía y yo les daba las clases a mis muñecas, también me encantaba escribir. Y a la edad de 5 años, entonces recuerdo que mi maestra de preescolar decía: ¿quién va a bailar? ¿Y quién levanta la mano? Yo. ¿Y quién va a hacer ahora teatro? Yo. ¿Y quién va a recitar el poema? Diana. Y escribo a los 5 años mi primer poema, con mis letras, con mis garabatos. Bueno, ya estaba, antiguamente no teníamos transición, ¿cierto? Digo antiguamente, no es que sea tan viejita, pero hagan las cuentas. Entonces antiguamente no había preescolar, transición, solamente primero, tú entrabas al grado primero, ¿verdad? Y allí pues ya era el primerito, entonces escribí el primer poema, y cuando paso acá, hablar en público no es fácil. Hoy en día ya lo hago. Pero en ese entonces, adivinen qué pasó. ¿Qué se imaginan ustedes que pasó? ¿Dime? Se me olvidó, pero empecé a llorar. Y yo lloraba. Y fue gracias a mi maestro, Jaime, nunca lo olvido, que me dijo: hey, cálmate, tú puedes. Y mira, nosotros como maestros tenemos esa gran responsabilidad de lo que hablamos a los estudiantes, de lo que decimos. Una palabra puede construir o puede destruir. Cuando me dijo tú puedes, sequé mis lágrimas, dije mi poema para el primer día de la familia y fue fantástico. De allí empezó a nacer dentro de mí como esa inquietud por la escritura, y empiezo a escribir. Pero yo no sé si ustedes me confirman. Un diario, no sé si todavía existe el diario. ¿Quiénes tienen o tuvieron diario? Varios. ¡Wow! Perfecto. Entonces en esa época estaba el diario con la llavecita, ¿se acuerdan? El candadito, pero esa llave nunca funcionaba. No, la leía todo el mundo, entonces sería no era tan secreto. Pero yo escribía mi diario allá en mi pequeña época, ¿no? Y lo guardaba, mira rosado, ¿no? Como todo típico, la florecita. Pero fui escribiendo. Pero escribía solo para mí. Cuando ya estuve en bachillerato, en grado 10º, viene mi maestra de lengua castellana y me dice: bueno, hay un concurso de poesía. Yo, ¿será? Y todos decían: venga, Diana, usted escribe maravilloso, porque intercambiamos. Yo no sé escribir y yo te enseño, te paso el ejercicio de cálculo. Y yo, bueno, hagamos. Empecé a hacer trueque. Entonces yo les escribía y ellos me pasaban los ejercicios o alguna cosita así. Y ya después toda esa escritura pues fue creciendo. Empecé a escribir para revistas, ya como maestra para las revistas digitales de educación, y así fue surgiendo la historia. Ya pasó el tiempo, porque si les cuento la larga historia pues es mucho tiempo, pero resumiendo ya más adelante, empiezo yo a escribir al amor y al desamor, porque ¿quién no tuvo su primer amor? Aquí que me digan que no, me avisan. ¿Cierto? Exacto. Entonces empieza uno a escribir a su primer amor, su primera ilusión. ¿Sí se acuerdan de su primer amor? ¿O no lo quieren recordar mejor? Muy bien. Cuando empieza uno a escribir a su primer amor y desamor, porque yo lo escribía en mi diario.
Después empecé a escribir a la tristeza, después a la soledad, después a los amores y a mi musa inspiración, que es la luna. Yo veo la luna llena, no me transformo como una chica lobo, no, pero sí me inspira. Ustedes no se imaginan la conexión tan guau que tengo con la luna, ¿cierto? No es que sea lunática, pero sí la luna me enamora, me transforma, me inspira. Y empiezo a escribir, y es allí en donde, después de tantos concursos, alguien me motiva a publicar un libro, y yo, no, pero ¿quién va a leer? Eso es mío. Óyeme, ¿no? Pues sí, y me invitan, así como un día cualquiera, en un auditorio de poesía, y tímidamente, con mis hojas impresas, empiezo a leer. Yo decía dentro de mí, no, pero ¿quién se va a interesar en mi libro? Nadie. Y leo allá mi poema, y leo uno que le dediqué a mi hijo, y leo otro a la mamá, y leo otro al desamor, al amor imposible, porque hay amores imposibles o no, bastantes. Cuando los veo motivos llorando, dije wow, y me empiezan a motivar a sacar mi libro, y este es mi libro, acá está con mucho cariño. Llega la noche porque son 100 poemas escritos. De estos 100 poemas, 96 fueron en la noche y solo 4 en el día. En el día fue a un colibrí, siempre donde yo llegaba, el colibrí llegaba. Entonces se lo escribí al colibrí, no podía, no, era mi amigo. En el colegio donde yo trabajaba, llegaba allí. Yo, a las 9, no demora mi amigo el colibrí. Y ahí se lo escribí. Después, a mi hermosa perrita, Simona, que ya les cuento el siguiente trabajo. Ella ya murió y ha sido durísimo. Y luego escribí otro hacia un estudiante, un niño pequeño, y progresivamente. Después de esto, empiezo pues a escribir, lo lanzamos en la Filbo, y es allí en donde también lanzo. Yo soy muy inquieta, a mí me gusta ser inquieta y curiosa, y no me puedo quedar quieta, como ven que me muevo para todos lados. Entonces empiezo a escribir y a lanzar y a publicar el libro en la Filbo. Entonces, wow, un año antes, ustedes han ido a la Filbo, a la Feria del Libro. Un año antes, la mente tiene mucha manera de manejarte a ti. Cuando tú quieras proyectar algo, piénsalo y trabaja y materialízalo. Y viene allí, entonces me tomé una foto en una de los pósters de uno de los salones de eventos de presentación. Dije, el siguiente año voy a estar aquí con mi libro. Lo creé, lo trabajé, lo manifesté. Siguiente año ya estaba presentándome allá en ese María Mercedes Carranza fue el lanzamiento de mi libro. Y allí empiezo a hacer mi programa Voces Literarias en la Red. Al inicio estaba el QR, para que lo busquen, igual en Facebook sale. Y empiezo yo a transmitir, y venga, ¿cómo están? Mucho gusto, presentando a los escritores, a los poetas, a los chicos que apenas lanzaban, a los colegios, bueno, en fin. Se hace el lanzamiento del libro y me invitan a una feria virtual en México. Fue mi primer país, por eso quiero tanto México, porque México me recibe como una escritora colombiana, como una maestra de Colombia, en donde empiezo a participar y empiezan a abrirse las puertas. Porque cuando tú lo haces con amor y con pasión las cosas, el universo te empieza a entregar más, la vida te da más, pero siempre con la humildad, con el amor, la confianza en ti mismo. Y así fue naciendo mi programa de Voces Literarias en la Red, en el cual ya recibió 2 premios, pues por toda la trayectoria que he hecho. Apenas llevamos 2 años, estamos de aniversario, pero estoy muy feliz y emocionada. Allí se hacen grandes entrevistas. Esto es una casa para todos ustedes, a escritores, a personas, a jóvenes, a maestros, ¿sí? A poetas. Y ya luego más adelante me presento ante acá el señor cofundador de la Conferencia Internacional del Libro, el señor Alan Morales, y le paso mi propuesta. Mira, yo tengo ese programa. Me dijo, bueno, le gustó la propuesta en donde hacemos visibilizar a todas las personas que apenas están saliendo, apenas están escribiendo, apenas, mira, yo soy cantante, yo hago esas artesanías, mira, yo soy una estudiante, entonces empiezo yo a generar, y me dan el nombramiento de embajadora cultural. Señora Alan Morales, muchas gracias por ese nombramiento tan maravilloso, pero es una gran responsabilidad ser embajadora cultural. Y yo, wow, qué rico, qué chévere. Y más adelante, entonces empiezas tú
a darte a conocer. Y es allí en donde, desde el corazón de maestra, empiezo yo a llevar a mis estudiantes, venga, también los llevo a un encuentro. Uy, no, ustedes no son tímidos. Yo veo aquí caritas que no son tímidas. Los estudiantes, algunos sí son tímidos y poco a las actividades. Profe, tengo tal proyecto, hagámosle, publiquémoslo, subámoslo, trabaje. La escritura. Como maestra, yo estudié bioquímica y lengua castellana. Como lengua castellana nos vamos a la escritura creativa. La creación de nuestro cerebro se une y hace las cosas. Pero también la escritura terapéutica, que es lo que les voy a hablar rápidamente. Dentro de la escritura terapéutica se escribe para sanar. Ustedes no se imaginan lo rico que es soltar cuando usted escribe. Y por ello, mi siguiente libro, que está en proceso, es Te amaré eternamente, que va dirigido a través de la pérdida de mi mascota, una perrita que me acompañó 14 años, 10 meses. Para mí era una hija, un ángel. Pero resulta que esta sensibilidad y todo lo que me transmitió, pues obviamente fui sacando mi dolor a través de la escritura y empecé a escribir un diario. Ustedes no se imaginan, espero no llorar, pero es duro. Ese duelo que tú vives es como perder también un ser humano, un compañero. Y empiezo a sacar, mira, hoy me haces falta. Y recuerdo tus lágrimas, tus pasitos, tus dolores. Entonces empiezas tú a contar todo e iba, cada lágrima caía en el papel. Pero a mí me sentía tranquila dentro de mi corazón. Yo decía, me quité fue duro. Pero a raíz de eso y de la tanatología, que es el trabajo del duelo, empiezas tú también a escribir y empiezo a sacar. Y digo, bueno, en honor a ti, amor mío, te amaré eternamente y vamos a publicar tu libro. Y ya tengo el escenario, ya tengo lo que quiero hacer. Vayan con sus mascotas al lanzamiento, reciban un regalo de mi pequeña que es un ángel que está en el cielo. Pero también cómo manejo la adversidad, cómo manejo el duelo, cómo manejo el dolor, la pérdida de una relación, la pérdida de un trabajo, la pérdida de alguna asignatura en la universidad. Uno nunca se imagina. Cualquier dolor, sácalo y escríbelo. Bueno, y si no sé escribir, y si no me gusta, aprovechen la tecnología, grábese, hágase un audio. Las cartas no enviadas, wow, una carta para alguien para hacer perdón, para decir, mira, me peleé, no sé, con mi mejor amigo, con mi mejor amiga, con papá, con mamá. Escríbale esa carta, no se la envíe, por eso se llaman cartas no enviadas. Y usted va sanando. Cuando uno está bien emocionalmente, nuestro cuerpo no va a enfermar. Pero también aprendí 9 meses atrás que a raíz de un accidente que tuve en un cole, la adversidad, ¿para qué funciona? ¿Para qué llega un accidente? ¿Para qué llega una enfermedad? ¿Para qué llega una situación compleja en mi vida? Para enseñarme. Y es ahí en donde la escritura me ha ayudado bastante. Ustedes no se imaginan. Para manifestar. Hecho está, ya lo tengo, quiero esto, cómo lo trabajo, a dónde lo llevo, le meto pasión, porque es que no solo escribir, quiero ganar 10 millones de pesos. Trabájelo para que eso se logre. Manifiesta los sueños, piénselo. Y nada más, solo para no demorarme, porque yo hablo y hablo como una maestra, pronto los duermo. Pero pues nada, mi libro llega a la noche, ya no tengo ejemplares, vamos con la segunda edición, pero lo pueden descargar por Amazon. Me pueden escribir a Voces Literarias en la red, lo encuentran por Facebook o a @marcelotet76 por Instagram, Profe Diana Poeta por TikTok y allí me pueden encontrar. Estoy muy feliz, gracias por este espacio, me encanta verlos. Jóvenes, vale la pena soñar, vale la pena seguir adelante. Los sueños se cumplen con disciplina, esfuerzo, pasión y sobre todo con esa, métele como dicen, échele ganas, maestro, así se dice en México, maestro Esteban, échele las ganas. Échele ganas. Póngale la pasión, digo yo, póngale el corazón y ánimo. Y quiero que se den un fuerte aplauso porque ustedes son maravillosos. Bueno, continuamos con este espacio con nuestra poeta colombiana Débora Araya. Dante, no me hagas revolcar perdón.
muy buenos días. Estamos muy felices de estar aquí con ustedes. Quiero contarles que a mí me da alegría escénica, que es muy rico una entrevista, pero cuando ya les toca hablar pasan muchas cosas. Pero aquí nos tiene el amor. Ella es la poeta de la noche, yo soy la poeta de la lluvia. Esto aquí volvió la locura del clima. Y nos tiene aquí el amor porque amamos la cultura. He tenido el privilegio de estar en la Feria del Libro con el señor Alan Morales y el señor César Salvatierra, donde hemos podido conocer los países, los idiomas, las culturas, los sueños de los artistas. He podido estar con la profesora Diana Bernal, que nos trae hoy aquí a este lugar maravilloso. Gracias por el espacio, a todos los que lo hicieron posible, a ustedes por estar aquí, que no les veo como que estuvieran muy obligados. Yo sé que los traen aquí con intercambios, pero veo que están felices. Y gracias por aprovechar estos espacios, porque si nosotros hubiéramos tenido esta oportunidad de conocer los escritores así tangibles, que pudiéramos conocer, por ejemplo, al maestro Esteban Valdés y esta historia con su papá, que lo que le iba a preguntar ahora, que si hiciera tirano a la vez. Bueno, soy Débora Dante, ese es mi seudónimo, y les voy a confesar que ese seudónimo nació también de México. Nosotros crecimos con las novelas mexicanas, con las novelas venezolanas, y yo escuchaba esa Débora, Raquel, no, eso suena muy rico. Entonces yo me voy a llamar Débora. ¿Y por qué con V? Porque me sonaba como que era más malvada. Entonces, ¿sabes? Y porque se te sale a veces la maestra Débora Arango, eso sucede mucho. Bueno, venimos a la Filbo. Para nosotros es muy importante estar aquí en la universidad. Nos traen dos cosas. Yo soy una poeta antioqueña. Esta es una antología poética de las lluvias, realmente los 3 libros que ya están publicados: Los cantos de la lluvia, Lluvias desatadas y Las lluvias aquellas. Entonces este libro también nace de esa trilogía de lluvias, con el maestro Legario Ordóñez de Cátedra Pedagógica, que nos da esa oportunidad, una editorial bogotana. Y han pasado muchas cosas con este libro. Hemos podido presentarlo en muchos lugares bonitos, pero aparte de ser una poeta, yo me soñaba con ser algo más para la cultura de mi ciudad, Medellín, pero para mi país, Colombia, que hay más allá de ser uno poeta, de ser uno actriz, de ser cantante. Puede ser también un embajador para el mundo. Entonces llegó una velada muy importante de unos periodistas, del señor Fabio Gómez, y empezó ya a escuchar a los grandes maestros. Les voy a contar muy rápidamente que yo no estudié literatura, yo era una ama de casa. Bueno, sigo siendo una ama de casa, sino que me volé. Pero me dieron esa oportunidad y ese respeto cuando llego ya con mi libro publicado y empiezo a conocer escritores que en la vida hubiese conocido, y empiezo a mirarlos con sus libros maravillosos, con sus reconocimientos, con sus premios. Pero yo pensaba, bueno, ¿qué hay más allá de ese escritor? ¿Cómo le tocó llegar a ese lugar donde está? Y qué rico conocer como esa parte humana, porque uno también idealizaba a los escritores que le parecían intocables. Uno decía, un escritor está lleno de egos, de cosas, y no se da casi al público, y mentiras que era una persona sensible, que le tocó también llegar con pasos dolorosos a donde estaba. Entonces me incliné por las entrevistas, por los conversatorios.
Entonces, bueno, ellos tenían también un sistema para estas veladas y estuve 2 años ahí maravillosos, transformándolo en conversatorios, pero a mí me rondaba una palabra y es: ¿tú qué tienes para contarnos? ¿Qué tiene la gente del común para contarnos sobre el arte? ¿Qué tienen los artistas para contarnos sobre el arte? Entonces ahí nace Conversarte. ¿Y tú qué tienes para contarnos? Empieza a rondar esa palabra. Y yo andaba con una niña maravillosa que se llama Andrea Ruiz, que es mi hija, que decidió desde el primer momento que yo edité el libro que iba a estar detrás de mí, que se iba a aguantar lo que fuera por estar con su mamá. Entonces, en esa época, que han pasado 10 años, ella andaba con su camarita, con la camarita que mi esposo le había comprado para precisamente tomar esas fotografías, y a la pobre niña le tocaba hacer lo que hacemos ahora con esos trípodes y quedarse ahí 2 horas, y ella se tenía que aguantar ahí con sus manitos. Me odiaba, yo sé que me odiaba, pero todos esos registros empezaron a quedar en un canal de YouTube, que luego empezó a transformarse en estas transmisiones de Facebook, y ya estamos ahora con el StreamYard y con todas estas grandes plataformas. Por Conversarte han pasado cualquier cantidad de escritores, de artistas plásticos, y entonces estamos de celebración el 10º aniversario de Conversarte. Este libro lo estamos lanzando precisamente en Feria del Libro, acá con ustedes y a todos los lugares donde nos han invitado, y es un libro que nace del corazón, como todo lo que hemos tratado de hacer desde Conversarte. Hay artistas plásticos, hay escritores desde Argentina, México, Brasil. Reunimos todos los artistas que pudimos para que quedaran aquí sus historias. Con Conversarte, esta chica, por ejemplo, es Gabriela Santos, ella es mexicana, pero también tiene ascendencia cubana, mejor dicho, y está en Miami, entonces tiene una historia muy genial. Ella es una poeta antioqueña, que es Luzaide Patiño, está en España. Entonces ellos cuentan desde sus lugares. Este señor es divino, estas aretas que tengo puestas las hizo él. Entonces mire qué tan lindo, porque era contar